del Salmo 91, el que habita en el castillo de Dios. Recuerdan que terminamos el domingo anterior diciendo justamente eso que hemos cantado recién: habitar en la presencia de Dios y morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Pudieron aprender de memoria el verso 1 del Salmo 91? ¿Qué le parece si lo repetimos todos juntos a una voz? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. El que habita, el que mora, el que está en la presencia de Dios. Requisito indispensable para ser triunfantes en la vida cristiana. Habitar bajo la sombra de Dios, al abrigo de Dios, y morar bajo la sombra del Omnipotente. En las oraciones y en los cantos notábamos el reconocimiento del tiempo de pruebas, del tiempo de dolores, y también cuando el hermano daba los avisos, hacía notar que estamos para apoyarnos y servirnos unos a otros, y hay que hacerlo por teléfono, hay que hacerlo por Zoom, hay que hacerlo en diferentes maneras que nos permite la tecnología, apoyarnos unos a otros. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Ahora, el secreto de la supervivencia en un mundo que es hostil a Dios, que se niega a reconocer la existencia de Dios. Vivir en un mundo así para un cristiano y decir: habito y moro bajo la sombra, la presencia de Dios, esto es todo un desafío. Hay una decisión personal que tenemos que tomar, y aquí no es transferible esto. Es algo personal que usted, como mujer, como hombre, como niño, como joven, como anciano, tiene que tomar. Voy a confiar en Dios. En medio de toda esta pandemia y todo lo que pudiera venir en el futuro, confiar en Dios. La confianza en Dios debe ser total, no parcial. No confío en la noche, también confío en el día. No solo confío para las cosas materiales, también confío en Dios para lo que tiene que ver con mi ánimo, con mi estado anímico, con mi preocupación por lo que está sucediendo. Y eso demanda de nosotros una actitud de confianza, permítame decirlo, de 100%. Tenemos que luchar para alcanzar ese 100% de confianza en Dios. De un día a otro, ese estado de ánimo puede cambiar según las pruebas que tenemos. Ahora, la palabra del Señor nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ya estará recordando usted estas lindas, hermosas palabras proverbiales. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, eso se nos demanda a nosotros. Pero ¿Dios qué hace? ¿Dios qué hace por cada uno de nosotros? Observe los versos 3 y 4 del Salmo que estamos considerando. ¿Qué hace Dios? Por lo menos vamos a notar en una mirada rápida que Dios hace 3 cosas mirando los versos 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá
y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hasta aquí la lectura. Veamos las demandas nuestras contra lo que Dios ofrece. ¿Qué hace Dios? Él nos pide que confiemos, pero Él nos libra de las trampas del cazador. El significado de trampas en el contexto en que usamos la palabra, según el diccionario, dice que son ardides que simulan una apariencia cuando en realidad es otra. Si alguna vez usted descubrió que en su casa había un ratoncito, buscó una trampa, que están muy bien diseñadas, con un alambre bien tensado, y puso allí un pedacito de queso. No eligió el mejor queso, ¿verdad? El más baratito, puso un pedacito allí y colocó la trampa en el ratón. Si alguna vez usted vio que funcionara eso y encontró al ratón debajo de la trampa, bajo el alambre, abriendo su boca para comer el queso y no logró hacerlo, cayó en la trampa. Y cayó en la trampa se aplica a muchas vidas que caen en diversas trampas que el cazador pone para destruirnos. Son ardides de Satanás para sacar nuestra atención de Dios. Segundo, Él nos cubre como la gallina cubre a los pollitos. Yo de niño recuerdo haber visto gallinas reales. Ahora a los pollos los vemos congelados o cocinados o los comemos en diferentes partes. Los niños de las ciudades no tienen el privilegio de haber visto una gallina comiendo en el campo. Y yo recuerdo a la gallina que cuando había algún peligro, llegaba algún depredador a comer sus pollitos, la gallina abría sus alas y los pollitos se metían debajo de las alas de su mamá gallina. ¿Alguno recuerda haber visto eso? A ver, levante la mano, una mano por allí, otra más, varias manos que se levantan. Esa figura ya la usó en el Antiguo Testamento Dios para comunicar su acción. Él nos cubre como la gallina a los pollitos, nos cubre con sus alas. Y tanto el Salmo presente, el 91, como el Salmo 36, anótelo allí para luego leerlo, el Salmo 36 y el 57 mencionan la protección que tenemos bajo la sombra de sus alas, las de Dios. Imagine usted las alas todopoderosas, sobrenaturales y también mundiales de Dios cubriendo a su pueblo, cubriendo a sus hijos. Él nos cubre. Y tercero, nos protege. Nos protege con el escudo de la verdad. Esto del escudo también es una figura que encontramos en otras partes de la Biblia, y si tiene su Biblia abierta por allí, váyase al Nuevo Testamento, al capítulo 6 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 6, verso 16. ¿Ya lo tiene? Obsérvelo detenidamente. 6:16. Es parte de toda la armadura de Dios. 6:16 de Efesios dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Note usted otra vez bien, sobre todo, está hablando en el contexto de la armadura de Dios con sus diferentes elementos defensivos y ofensivos.
pero en este caso es un elemento defensivo. Y sobre todo, hay que tomar el escudo de la fe para apagar las acechanzas, los dardos de fuego del maligno. Nos volvemos ahora al Salmo 91. La figura del escudo es reiterativa en las Sagradas Escrituras y sería una buena idea que recorra usted la Biblia y vea todas las veces que he mencionado la figura de Dios como un escudo. En este caso, él asocia el escudo a su verdad. En el pasaje de Pablo lo asocia a la fe. Fe y verdad van paralelos en el mundo espiritual. Dios es nuestro escudo. Así que nos libra, nos cubre, nos protege. Y en Dios no hay engaños con su protección. Solo Él puede hacer esto. No hay en el planeta ni en el universo alguien que pueda cubrirnos, librarnos, protegernos como lo hace Dios. En medio de la batalla que usted tenga, y escuchaba con mucha atención y sentimiento la oración del hermano Marcarián al inicio de la reunión, pensando en los que sufren, pensando en los débiles, pensando en los que no tienen trabajo suficiente. Dios nos libra, Dios nos cubre, Dios nos protege. Y nosotros podemos orar unos por los otros para que esto ocurra en la vida de todos los que ahora estamos congregados, de nuestros seres queridos, de otras familias. Solo Él puede hacer esto. En medio de la batalla que usted, mi hermano, esté pasando, Él es escudo suficiente para darle la victoria. Tome el escudo de la fe, tome el escudo de la verdad de Dios y Él lo va a defender. A continuación, se pide tener y mantener una decisión: no temer. Creo que ninguno de nosotros podría decir ahora con toda honestidad que no ha tenido miedo en alguna ocasión. Yo recuerdo episodios importantes de mi vida cuando tuve miedo, sea de niño, de joven y de adulto, ¿no? Los miedos que tenemos a lo que sea. Si menciono ahora algunos reptiles o algunos de esas cucarachas que se nos cuelan en las casas, o de los ratones, que algunos pueden fruncir el ceño y decir, bueno, qué asco, ¿no? Qué miedo le tengo. Y están las figuras esas de personas que se trepan a las mesas y a los bancos cuando ven un ratón. Una cosita tan pequeña puede causar tanto miedo, ¿verdad? Hay miedos que son peores, miedo de enfermarnos, miedo a la muerte, miedo a perder el trabajo, miedo a que se nos quebrante el hogar por alguna razón. Es entonces que a partir del verso 5 en el Salmo, que comienza diciendo, no temerás. Esa es una decisión que usted y yo debemos y podemos tomar en este mismo momento. Y hay una lista allí que aparece en los versos que estoy mencionando, que estoy pidiéndole que lea conmigo. Desde el verso 5 en adelante dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, dice el verso 6, ni mortandad que en medio del día destruya.
Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, dice el verso 8, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Verso 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hasta allí, hasta el verso 10. He aquí una lista de situaciones que algunos de ustedes pueden estar enfrentando hoy mismo. La lista es tétrica. Estas son las trampas del cazador que él pone en nuestro camino de la vida, en las emociones, en los deseos, frente a las necesidades, frente a lo que está pasando alrededor nuestro. Él va poniendo trampas en el camino, a ver si caemos en alguna de ellas. Se nos pide inicialmente a los que habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente, se nos dice, no temerás. Hay un pedido aquí de parte de Dios. Si estás morando bajo la autoridad de Dios, bajo la sombra de Dios, al abrigo del Altísimo, no temerás. Y viene luego la lista que ya hemos leído y en la que tal vez algunos de ustedes están viviendo experiencias que tienen que ver con esta lista que es terrible. Piense usted en lo que ha vivido el mundo en los últimos 11, 12 meses. Ha sido terrible, ¿verdad? Y la cantidad de gente que ha fallecido, los que han perdido a sus seres queridos, los que ni siquiera han logrado ver partir de esta tierra a esas personas que estaban aisladas en los CTI. Cada día escuchamos historias de esas. Lo que el mundo está viviendo ahora tiene que ver con lo que dice el verso 6, las pestilencias, la mortandad en medio del día y la mortandad también en medio de la noche. No es una lista agradable para leer, pero es lo que ahora mismo estamos viviendo en el mundo. Y algunos de ustedes pueden estar viviendo otras etapas de esta lista en las que el cazador, el destructor, quiere destruirnos. Ahora vamos a relacionar este pasaje que hemos leído con muchos otros que usted recordará de la Biblia y que hablan de la falta de fe. La fe frente al temor. Y ahí la acción que Dios quiere que tomemos frente a las pestilencias, al terror nocturno, a la saeta que vuela de día, a la pestilencia que anda en la oscuridad, aún lo que se produce en personas que no confían en Dios y que podría preocuparnos, seres queridos con dificultades. Entonces, a los que habitan bajo la sombra del Omnipotente, a los que habitan al abrigo del Altísimo, se nos pide no temas. ¿Recuerda otros pasajes o momentos, por ejemplo, en la vida de Jesús, cuando él habló de no temer? Y en el Antiguo Testamento, en diversos lugares, si usted busca en su concordancia, es estimulado el pueblo o las personas a no temer. El temor es destructivo. Y puede paralizar a una nación, puede paralizar a una persona, a una familia. La falta de fe. Frente al temor, tengamos fe. Cuando leo la descripción
y cuando usted lo mira en su Biblia allí, de los versos 7 al 13, recuerdo el escudo de Dios, un gran escudo que está delante de mí, que me cubre de frente, de espalda, en la cabeza, cubre toda mi vida. Tomar el escudo de Dios. Con él nos podemos defender de Satanás, que es el principal cazador con sus huestes para destruirnos. Menciono ahora rápidamente 4 herramientas que están en el plan de salvación de parte de Dios. Herramientas que vienen desde la vida de Jesús muriendo en la cruz y que están vigentes para hoy. 4 herramientas que usted y yo podemos usar para la defensa de nuestra vida, la defensa de la familia, la defensa de la iglesia y de las naciones. La primera, la cruz donde fue clavado Jesucristo en mi lugar y la derrota de Satanás allí de una vez y para siempre. ¿Recuerda el pasaje que Pablo escribió a los Efesios cuando él declara que Cristo se subió a la cruz voluntariamente y así exhibió públicamente con un acta, decretó que esa vigencia del mal, del pecado, estaba terminada en su persona? Así que fue en la cruz de Cristo. Y nosotros, como dice un himno que cantamos en la antigüedad, dice: herido triste fui a Jesús, mostréle mi dolor allí en la cruz. Y los que hemos leído el libro del Peregrino de Juan Bunyan, recordaremos la figura cuando Juan Bunyan, luego de atravesar el primer tramo de la vida cristiana, se enfrenta a la cruz, sube el montículo de la cruz. En su espalda carga un gran morral que son los pecados que él ha ido acumulando durante toda su vida. Se arrodilla ante la cruz de Cristo y ese morral en sus espaldas se cae, se libra de esos pecados. Y entonces luego puede erguirse con toda su potencial capacidad física, emocional y espiritual. La cruz es un lugar importante para recordar día tras día en las luchas que tenemos. Allí en la cruz, Cristo cargó con todos nuestros pecados, nuestros dolores. Su sangre es la segunda parte del plan salvador, su sangre. Antes de irme al tema de la sangre, quiero que anoten por allí para investigarlo, porque no tengo el tiempo ahora de leer los siguientes 2 pasajes. Anótelo. Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Esto queda grabado, así que después usted lo puede escuchar otra vez. Y luego en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15. Pasajes relacionados con la cruz de Cristo. Es muy importante este tema de la cruz en la defensa de la vida cristiana. Les mencioné el segundo, la sangre derramada por Cristo en la cruz, y usted se va a recordar casi inmediatamente de lo que escribió Juan en su primera carta, capítulo 1, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Y lea con atención 2 pasajes más. Le doy la cita. Romanos 5, versos 8 y 9. Repito, Romanos 5, 8 y 9. Y váyase luego a Apocalipsis, último libro de la Biblia, Apocalipsis
12, versos 10 y 11. Ahí hay una frase que es magnífica, que me maravilla, que me gozo al leerlo. Apocalipsis 12, 10 y 11. La victoria viene por la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos limpia, nos libra, limpia nuestros pecados, purifica nuestra vida cristiana. Recuerde, día tras día en su lucha, en su conflicto, en su dolor, en sus pérdidas, que la sangre de Jesucristo nos cubre, nos limpia, nos defiende. Clame en tercer lugar, en medio de la batalla que tenga, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay victoria. ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Pues en la lucha ahora es el tiempo de decir, en el nombre de Jesús hay victoria. No es magia, es autoridad. Jesús representa la autoridad del cielo en la tierra. Es la presencia del nombre de Jesús en nuestras vidas. Él nos ha adoptado como sus hijos. Él es nuestro Padre. Él nos defiende como hijos. En el nombre de Jesús hay victoria, hermana. En el nombre de Jesús hay victoria, hermano. Para lo que sea, hay victoria. Me gustan mucho en este sentido dos afirmaciones, entre muchas otras, y le doy las referencias. Proverbios 18:10. Proverbios 18:10. Y la segunda en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10. Esto hablando de clamar, pronunciar, declarar que hay victoria en el nombre de Jesús. Y en cuarto lugar, el plan salvador de Dios nos dice que tenemos que mantenernos en la Biblia, en la palabra de Dios. Que la Biblia en estos tiempos está siendo socavada en cuanto a su autoridad. Entonces los cristianos, usted y yo, los evangélicos, las iglesias de Cristo, debemos de mantenernos en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Recuerda usted lo que hizo Jesús cuando fue tentado antes de comenzar su ministerio público? A cada una de las tentaciones, él respondió en forma igual. La introducción a la respuesta era, escrito está. Nosotros hoy decimos, la Biblia dice. Y citamos a continuación los versos, los pasajes, capítulos, como usted lo recuerde, de lo que dice la Biblia frente a la tentación y prueba que usted tiene. Haga como Jesús, manténgase bajo la cobertura de la autoridad de la Biblia, libro de Dios, palabra de Dios. Durante 13 veces, y para ir terminando ya, durante 13 veces el escritor del Salmo 91 ha hablado acerca de esto. Le repaso las reglas del plan de salvación. La cruz donde fue clavado Jesucristo, la sangre derramada por Cristo en la cruz, el nombre de Jesús y manténgase en la Biblia. En el Salmo 91, Dios habló, dijo cosas. El autor del Salmo se refiere a cosas, acciones que hace Dios para ayudar a quienes habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente. Pero termina el Salmo con un compromiso de parte de Dios. Así que yo voy a citar 7 promesas
que aparecen escritas, usted las tiene, en el pasaje que comienza en el verso 14 y terminan en el verso 16. En primer lugar, verso 14, yo lo libraré. Dios se toma el compromiso de decirte a ti, mi hermana y mi hermano, yo te libraré. Fíjese esa frase corta allí dentro del verso 11. Yo lo libraré. Te lo dice a ti, mi hermana y mi hermano, te libraré. En el mismo verso 14 dice, lo pondré en alto. Te sacará, te levantará si estás caído. Y si estás en medio de una condición de vida difícil y te iguala eso en carencias, en pobrezas, en problemas de salud, estados de ánimo, sal de ese montón. ¿Cómo lo hacemos? Dios lo hace. Le pondré en alto, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Vamos al verso 15, al verso siguiente. Le responderé. Le responderé. Mire, mi hermana y mi hermano, que Dios contesta todas nuestras oraciones. Yo le responderé. Cada vez que le invoco a Dios, sé que Él me escucha. Y como decía Corrie ten Boom en el campamento donde estaba siendo sometida a vejámenes terribles, ella decía, Dios está al alcance de mi oración, sea donde sea que esté. Me invocará y yo le responderé. ¿Cree esto usted? ¿Cree usted, como dice la siguiente promesa, la número 4, estaré con él en la angustia? La angustia es un sentimiento humano que nace de las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo. Así que Dios se compromete y nos dice, estaré contigo en la angustia. Pero dice más, la promesa número 5, lo libraré y le glorificaré. Vamos a la número 6, que está en el verso 16. Lo saciaré de larga vida. Pues aquí tenemos en nuestro hogar de ancianos a un hombre que llegó a los 99 años y que para la etapa que estamos viviendo en el mundo esto es mucho, porque el promedio en Uruguay está en los 73, ¿verdad? O algo así. Y bueno, llegó a los 99 y Dios mediante llegará a los 100 el próximo año. Lo saciaré de larga vida. Alguna vez he sentido decir a algunas personas, ¿para qué quiero vivir larga vida? Con 60, 70 me alcanza para todos los males que hay. Bueno, para los que habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente, entonces eso de larga vida es bendición de Dios. Si Dios lo permite y usted puede cumplir 70, 80 y más, es bendición de Dios. No lo tome como una carga, no lo tome como una molestia. Y bueno, sé que hay molestias de huesos en los días húmedos y otras circunstancias difíciles, pero Dios nos quiere saciar de larga vida si confiamos en Él. Y por último, en el mismo versículo, le mostraré mi salvación. La salvación viene de Dios. En Dios podemos ser salvos. Así pues, hermanas y hermanos, tenemos aquí 7 compromisos que Dios toma según es declarado en el Salmo 91, versos 14
hasta el 16. Usted puede pedirle a Dios, cumple en mí estas 7 promesas. Y yo voy a confiar en ti, y no voy a temer, y voy a morar bajo tu sombra, y voy a habitar al abrigo del Altísimo. Una tremenda lista de 7 promesas para quienes confían en Él. El Salmo 91, como decía el domingo anterior, es un plan perfecto para las batallas cristianas que tenemos en este mundo. Es un plan de batalla. ¿Sabe usted que en esta batalla somos vencedores? Los derrotados no somos nosotros, porque vivimos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Confiamos en Dios. De todo esto nos libra el Señor si confiamos en Él. Adopte este plan de vida, de batallas, comenzando con el verso número 1, que les invito a repetir conmigo para terminar y antes de orar. Métalo en su memoria, métalo en sus recuerdos diarios y diga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y agréguele, Señor, yo quiero ser ese que habita al abrigo tuyo y mora bajo tu sombra. Les invito ahora para que oremos y luego vamos a cantar un poco más. Oremos, Señor, gracias por la Biblia, tu palabra, y porque tú desde la antigüedad, muy atrás en la historia, inspiraste a este escritor para escribir estas palabras que son para hoy, que son para nosotros. Tu palabra es verdad. Tu palabra es escudo para nosotros. Tu presencia nos defiende. Gracias por este plan de vida victoriosa. Enséñanos a ejecutarlo diariamente mientras atravesamos este valle de sombras, de dolor, de muerte, de limitaciones. Que seas tú el que vaya delante nuestro, seas nuestra sombra día tras día. Seas nuestro castillo en el que encontremos refugio y esperanza. Señor, pedimos que bendigas la vida de nuestro hermano Enrique, le has guardado por tantos años. Ha estado a él un ministerio fructífero en diferentes partes del país como un pastor. Bendice su vida ahora y gracias por el ejemplo de servicio que él brinda allí entre los ancianos. Pedimos, oh Dios, que cubras ese lugar, esa casa con tu presencia. Y pedimos por cada familia que ahora está integrada a este tiempo de reunión. Bendice cada familia. Bendice cada hogar, cada casa donde cada familia vive. Cubre con tu sombra a cada familia, Señor. Oramos para que aquellos que están pasando días de tribulación y de prueba encuentren el refugio necesario en ti y que tú proveas por diferentes medios los recursos que necesitan para salir adelante. Señor, oramos por nuestra nación para que se vuelva a ti. Oramos por nuestros gobernantes para que se vuelvan a ti, oh Dios, se arrepientan de sus pecados y te sirvan a ti. Gracias, Señor, que nos has dado un país donde hay paz. Pensamos en otros países en este momento, muy lejos de aquí, que están pasando días difíciles, de guerras, de conflictos, de luchas. Aún países en Latinoamérica,
donde hay serios problemas de convivencia. Señor, oramos por nuestro mundo, que tú, oh Dios, hables a los líderes del mundo, que se vuelvan a ti de corazón. Empieza en nosotros el volvernos a ti 100%, que nuestras vidas reflejen tu presencia diariamente. Y ahora, Señor, nos encomendamos a ti, Padre eterno, Padre bueno, Padre de toda misericordia. Nos encomendamos a ti. Y les invito, hermanas y hermanos, a decir todos juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les proteja, que Dios alce su rostro sobre sus vidas.